Paz y bien. Antes que nada, pues muchas gracias a todas las personas que ven mi canal. Algunos pues me han dicho que les han interesado los videos y me alegra pues, ¿verdad? De que les sirva. También a mí me sirven para ir aprendiendo más sobre las abejas. Y hoy lo que les quiero ofrecer es una colmena en una caja tipo UTOV, aunque modificada. Hace 5 años, en el 2015, quería hacer una caja para una colmena Melipona bichi y buscando en internet me encontré ahí con un modelo en un archivo titulado Validación de dos modelos de colmena María y Utó, que hicieron lo de El Zamorano en Honduras, en el departamento del Paraíso. En el año 2002 pues vi este modelo de caja, aunque era para Tetragonisca angustula. Entonces yo le hice unas modificaciones, otras medidas, pero parecido al modelo que ofrecen ahí. Y es lo que les presento hoy a ustedes y que han estado viendo ya en esta parte del video. La caja original consta de 3 partes: el piso, la cámara de cría y la cámara de almacenamiento. Yo la hice en 2 partes, el piso unido a la cámara de cría y luego sobre el piso entonces coloco la caja individual de la cámara de almacenamiento, como estamos viendo. Las medidas que yo utilicé son las que están ahí en la imagen. El piso 63 centímetros de largo, la cámara de cría 22 centímetros de alto y el ancho 22.5 por 22.5 centímetros, quedando el interior de 17.5 por 17.5, ya que el grosor de la madera es de 2.5 centímetros. Y la cámara de almacenamiento pues tiene 40.5 centímetros de largo, 16 centímetros de alto y el ancho parecido pues a la cámara de cría, 22.5 centímetros. En este tipo de cajas el orificio de entrada y salida de las abejas está en la caja de almacenamiento, y de ahí pasan luego a la cámara de cría. Por lo tanto, la caja de cámara de cría debe tener un orificio para que puedan pasar las abejitas de la cámara de almacenamiento a la cámara de cría. El pasado 30 de octubre de este año 2020 revisamos esta colmena que no la habíamos revisado durante todo el año. Ahí vemos la cámara de almacenamiento y ahorita vamos a revisar la cámara de cría. Como teníamos tiempo de no revisarla, pues encontramos cría de hormigas también. Procedimos también a sacar un poco de la miel de la colmena y ahí vemos cómo se mueve la cámara de almacenamiento para poder sacar la miel sin molestar la cámara de cría. Para sacar la miel, Fray Nicolás agujereó los potes con un palillo y luego dejar escurrir la miel
por gravedad. Ahí en la cámara de almacenamiento podemos ver que el polen está en la parte que está pegada a la cámara de cría. El resto de la cámara de almacenamiento pues es de miel. Revisamos también la cámara de cría, quitando esa parte de madera de la caja que pega con la cámara de almacenamiento. Y ahí vemos pues cómo está la cámara llena de cría. Y también pues tiene algunos potes de almacenamiento de miel como también de polen. Lo único un poco difícil en este modelo es para la división de la colmena, ya que hay que intervenir tocando pues la cámara de cría. Terminada la labor de revisión de la cámara de cría como también de la extracción de la miel, vamos a proceder nuevamente a colocar la cámara de almacenamiento y así unir toda la colmena. Bueno, esta es la colmena que está en esta caja tipo UTO modificada. Por el momento ha dado resultado, lleva 5 años en esta caja. Así que es otra opción que existe también para esta clase de abejas, Melipona bichi, como también para la Tetragonisca angustula, siguiendo pues el modelo original.